Bueno, vamos a orar, ¿eh? Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Te pedimos que haya sido un bonito tiempo para todos los que hemos podido escuchar y cantar a la vez estas dos alabanzas. Y bueno, te pedimos que hoy nos enseñes tu palabra, Señor, en esta noche. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento los que están aquí presentes. Y bueno, los que están conectados también pueden tomar sus Biblias. Normalmente los días miércoles ya hemos comenzado ya 2 semanas el libro. ¿Qué libro? Jonás. Víctor es el que nos está enseñando los miércoles, pero esta noche él no va a poder venir, o no puede venir, porque él se ha ido. Acá me escribió, ¿no? Yo he estado con él, pero me ha mandado un mensaje para poder decírselo a ustedes. Ha ido de viaje para hacer unos trámites personales a Pucallpa. Entonces, él ha ido con su esposa y su suegra a Pucallpa. Y el domingo ya está de regreso ya. Entonces, por esa razón es que no vamos a continuar Jonás. Entonces me ha pedido a mí para que lo reemplace por este miércoles. Y bueno, vamos a hoy día leer un libro aparte de Jonás. Vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 al 12. Capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al 12. Un capítulo... Es una enseñanza en realidad que ya les he enseñado anteriormente en el tiempo de la cuarentena. Cuando iniciamos la cuarentena, estuvimos enseñando entre Oscar, Víctor y yo las bienaventuranzas. Entonces justamente lo que vamos a hacer es leer las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas en el Sermón del Monte. Va a ser Sé que de repente, si es que escuchaste esta enseñanza en la cuarentena, sé que te has olvidado y bueno, va a ser un recordatorio fresco para ti, que estás aquí presente o en vivo en la transmisión. Entonces, capítulo 5 de Mateo, del versículo 1 al 12, es el que vamos a leer esta noche. Y antes de empezar, Mateo capítulo 5, quiero hacerles una pregunta. Y sí me gustaría que me respondan. Normalmente, ¿qué cosas les hace feliz? ¿O qué cosas les trae felicidad? A ver, quiero escucharlos, a los que están presentes, ¿no? Y los que están en transmisión piensen, ¿qué cosas les hace feliz? ¿O qué cosas les trae felicidad? La comida, ¿no? Claro, trae felicidad, ¿verdad? Cuando uno tiene hambre y come, realmente trae satisfacción, ¿no? La comida es una buena respuesta. ¿Qué otras cosas que les hagan feliz o que les dé felicidad? A ver, ¿qué cosas pueden ser? ¿Estar con la familia? Claro, estar con la familia, ¿no? Viajar, ¿no? Viajar, entonces, viajar también. Sí, señor Fortunato, viajar. Sí, a cualquiera. Sí, a mí también me gusta viajar, de verdad sí, me gusta. Me gusta estar en el bus, ahí mirando el paisaje, ¿no? O bueno, si se da la oportunidad de viajar en avión, también lo disfrutaría, ¿no? Entonces, muchas cosas nos hacen feliz, ¿no? El viajar, la comida, estar con la familia y de repente cosas que hacemos también, deporte, ¿no? Ver películas, un montón de cosas que nos hacen estar con los amigos, estar en la iglesia, ¿no? Nos hacen estar feliz. Y justamente lo que vamos a aprender esta noche, el título que le he puesto, no sé si lo ven allí en la pantalla, oh cuán feliz, oh cuán feliz. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué cosas bíblicamente
¿Qué es lo que Jesús nos dice que nos debe hacer feliz? Hoy día vamos a ver qué cosas Jesús enseñó para que nos diga, con estas cosas tú vas a ser feliz. Jesús nos va a enseñar esto. Entonces, leemos en el capítulo 5, versículo 1 de Mateo. Abran sus Biblias y vamos a leer. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces Jesús aquí está ya empezando ya llamó a Pedro, a Andrés, a algunos de sus discípulos, ya los ha tomado para comenzar su ministerio, su servicio, su obra en la tierra. Entonces, aquí en el capítulo 5 nos dice que Jesús vio la multitud, porque mucha gente lo seguía a Jesús, ¿no? Por las cosas que Jesús había hecho, las cosas que él enseñaba. Entonces, muchas cosas que él había hecho hizo que la gente lo siguiera, hizo que la gente fuera hacia Jesús, ¿no? A querer escucharlo, a ver qué Jesús enseñaba, ¿no? Entonces dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces Jesús ve la multitud y ¿qué es lo primero que hace? Subir al monte. Sube. Y allí dice, se sienta y vinieron a él sus discípulos. De toda la multitud, quizás no fueron todos al monte. De toda la multitud que había, quizás fueron los discípulos que él había tomado y quizás algunas pocas personas más de toda aquella multitud llegaron a subir con Jesús. Y hace una mención clara aquí que dice sus discípulos fueron los que estaban con Jesús en el monte. ¿Qué entendemos nosotros por discípulos? ¿Qué entendemos por discípulos? Esta palabra discípulos lo que contiene es que específicamente eran los seguidores de Jesús. Eran personas como tú y como yo que deseaban seguir a Jesús, deseaban escuchar a Jesús, los discípulos. Entre ellos estaba Pedro, estaba Juan, Andrés, los discípulos de Jesús, y quizá algunas personas más de entre la multitud, pero gente que quería escuchar a Jesús. Entonces, hasta este momento, ¿Jesús dónde está? ¿Dónde está Jesús? En el monte. ¿Con quiénes? Sus discípulos. Jesús se sienta y va a enseñarles. ¿Qué les va a enseñar? Mira lo que dice el versículo 3. Versículo 3 dice, ahí lean conmigo en sus Biblias. Versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero que marquen esta palabra bienaventurados, bienaventurados. El título que le puse, ¿cuál es? Al tema de hoy. Oh, cuán feliz, oh, cuán feliz. En realidad yo no tuve que pensar, porque es justamente lo que significa bienaventurado. La palabra bienaventurado, lo que significa es, oh, cuán feliz. Ese es el significado de bienaventurado. Entonces, para el tema de hoy yo no tuve que pensar en nada, sino simplemente poner lo que significa bienaventurado. Bienaventurados. Entonces, también se puede traducir como un perfecto gozo, como felices, satisfechos. Esto es lo que quiere decir la palabra bienaventurado, ¿no? Gozoso, satisfecho.
o cuán feliz, ¿no? O sea, una felicidad enorme es lo que conlleva esta palabra bienaventurado. Y miren lo que continúa al Jesús decir, bienaventurados ¿quiénes? ¿Quiénes? Y miren lo que dice el versículo 3. Bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús está diciendo quiénes son bienaventurados, los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir los pobres en espíritu? Cuando vemos la palabra pobre, realmente se está centrando en aquellas personas que no tienen nada, que no tienen para comer, que no tienen en verdad nada. Prácticamente habla de pobreza extrema. Pobreza extrema, ¿no? Y Jesús está diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, cuando dice la palabra pobres en espíritu, nos está diciendo Jesús que habla de personas que realmente reconocen que no tienen nada que ofrecer a Dios. Claro que cuando habla de la palabra pobre, habla de una persona de pobreza extrema, pero cuando menciona la palabra pobre en espíritu, está diciendo de aquellas personas que reconocen que realmente no tienen nada ante los ojos de Dios. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Eso es lo que está enseñándonos aquí Jesús. Habla de una persona humilde. Habla de humildad, de reconocer que no podemos ofrecerle nada a Dios, de que no hay nada bueno en nosotros para ofrecerle a Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Si tú realmente reconoces que no tienes nada que ofrecer a Dios, dice Jesús, bienaventurado eres. Cuando en ti hay humildad, cuando reconoces que no tienes nada que ofrecer a Dios, dice, eres bienaventurado. Por lo tanto, dice, a aquellas personas que son pobres en espíritu, dice el complemento del versículo, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, quizás no tienen nada que ofrecer ante Dios, pero dice, de ellos es el reino de los cielos. Jesús está diciendo, mi Padre Dios ha provisto para ustedes el reino de su presencia, ¿no? El reino de los cielos les pertenece a ustedes, ¿no? A ustedes que han reconocido que no tienen nada que ofrecer a Dios. Nosotros. Y Jesús dice, siéntanse bienaventurados. Siéntete feliz por esto. Porque reconoces que delante de Dios eres nada y que tan solamente tú lo necesitas. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurado eres. Porque el reino de los cielos te pertenece a ti. Pero no por tus méritos, porque tú no has podido hacer nada, sino porque realmente Dios te lo da, te lo brinda, te lo regala. Leamos un versículo, Isaías 57, 15. Isaías 57, 15. Si no pueden ir, lo pueden... No le di los versículos, perdón. Sí tienen que ir. Isaías 57, 15. Casi les digo que miren a la pantalla, pero me había olvidado que no le di los versículos. Isaías 57, 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren comparen lo que dice Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu. Y miren lo que dice este versículo, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, pobre en espíritu, el humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios que habita en la eternidad como eterno que es Él, dice también habita con los humildes de espíritu. Entonces, aquellos pobres en espíritu habla de humildad, de personas que reconocen sus virtudes, personas que reconocen sus defectos y que realmente nada bueno tienen que ofrecer a Dios, ¿no? Pero dice Dios que con ellos habita, con el pobre en espíritu, con el de humilde espíritu. Eso es lo que nos enseña la Escritura, la Biblia, ¿no? Dice, y de ellos es el reino de los cielos. Entonces, debemos gozarnos por esto, ¿no? Porque Dios habita con nosotros, con los pobres en espíritu, con los humildes en espíritu, ¿no? Bueno, y también la humildad habla de alguien que no quiere sobresalir, ¿no? Alguien que es bajo, algo que no sobresale, ¿no? Que no le importa sobresalir sobre los demás, ¿no? Sino simplemente desea a Cristo nada más, ¿no? A Dios. Eso es lo que desea la persona humilde, ¿no? Versículo 4. Versículo 4. Vamos a seguir con la lista de qué cosas realmente nos debiéramos sentir felices, porque es lo que Jesús nos está diciendo. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Los que lloran. Bueno, el llorar habla de un profundo dolor, ¿no? Algo que causa tristeza. Y yo sé que hay muchas razones por las cuales nosotros lloramos, ¿no? Dolor, golpe, tristeza, muchas cosas, ¿no? Accidentes, caídas, ¿no? Muchas cosas por las cuales nosotros podemos llorar. Pero mira lo que dice Jesús, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados, o sea, o cuán feliz quienes lloran. ¿Por qué? Porque ellos van a recibir, ¿qué cosa? Consolación. Van a recibir consuelo. Hay un punto en el que yo me quiero centrar, uno de los motivos por los cuales una persona llora. ¿Saben cuándo es? Algo que causa mucho dolor, que duele, como por decirlo, en el alma. ¿Saben qué cosa es? Cuando pecamos contra Dios. Cuando ofendemos a Dios. Duele de verdad en el corazón, ¿no? Cuando sabemos que mentir está mal y lo hacemos. Cuando sabemos que robar está mal y lo hacemos. Cuando sabemos que odiar está mal y odiamos. Pecamos contra Dios. Eso duele, ¿no?
cuando ofendemos a Dios. Eso realmente duele. Duele mucho. Y bueno, la Biblia nos llama a que nosotros podamos venir a Dios con un corazón contrito, con un corazón humillado, arrepentido. Y muchas veces con lágrimas, ¿no?, en los ojos, en el corazón, con llanto, con dolor, ¿no?, con lloro. Y venir así ante Dios, ¿no? Y Dios dice, bienaventurado, aquellas personas que lloran, que lloramos, ¿no?, por nuestros pecados. Como el hijo pródigo, ¿no?, que malgastó el dinero que su padre le había dado, de su herencia, y se quedó en nada, gastó todo el dinero, lo malgastó en realidad, y arrepentido vino a su padre, ¿no?, llorando, ¿no? ¿Y su padre qué hizo? Lo recibió en sus brazos, ¿no?, lo abrazó. No le importó lo que había hecho, no le importó cómo estaba de cochino, oliendo mal, no le importó, simplemente lo abrazó. ¿Por qué? Porque vino a él arrepentido. Y nosotros podemos estar seguros también de que, como dice el versículo, bienaventurados quienes, los que lloran, porque ellos, ¿qué van a recibir? Dice, consolación, ¿no? Consolación. Creo que eso es en tiempos de dolor, en tiempos de lloro, es lo que necesitamos buscar, ¿no?, consuelo, ¿no? ¿Y quién nos da ese consuelo? Dios. Dios. El venir a Él. Entonces, cuando tú has fallado, cuando tú hayas hecho algo que no le agrada a Dios, ven a Dios. Ven a Dios arrepentido. Ven a Él arrepentido, ¿no? Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos van a recibir consolación. Versículo 5. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Pero la persona que es mansa habla de esa persona que tiene dominio propio, ¿no?, que tiene fuerza, pero su fuerza está bajo control. Tiene dominio propio, ¿no? No es que si le insultan o le jalan el pelo, va a exaltarse, ¿no? Va a reaccionar de mala manera o va a buscar vengarse. No, la persona mansa no actúa de esa manera. La persona que es mansa tiene dominio propio, ¿no? Puede controlar sus acciones. Es la persona que es mansa o mansedumbre. Una vez escuché un ejemplo, sí lo di en la transmisión anterior, pero lo voy a hacer recordar, la de un elefante, ¿no? Cuando un elefante lo atan hacia una estaca, su pata, con una soga lo amarran a una estaca. Cuando el elefante se mueve o en el cuello y siente que hay una soga en él, no hace esfuerzo para salirse, ¿no?, para escaparse, porque al sentir esa soga en su cuerpo, simplemente ya no llega a exigirse para moverse más allá de lo que la soga le permite. Pero si el elefante supiera, si jalara con su fuerza que tiene, sacaría la estaca, ¿no? Pero solamente porque siente la soga que lo detiene, ya no hace más esfuerzo. Entonces, es un animal enorme, un animalote, que digamos tiene fuerza, pero a la vez es mansa, porque no lo usa cuando siente esa soga, ¿no?, en su cuerpo.
Entonces, algo así es la mansedumbre también. No quiere decir que sea una persona débil o cobarde, para nada, sino que habla de esa persona que tiene dominio propio, ¿no? Tiene su fuerza bajo control. Eso es lo que habla de la persona que es mansa. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad, ¿no? La persona mansa también es aquella persona que sufre del mal y que no tiene deseo ni de vengarse. Esa es la persona mansa, ¿no? Sufre el mal, pero ni siquiera tiene el deseo de vengarse. Esa es una persona que es mansa, ¿no? ¿Nosotros somos mansos? Dios tiene que trabajar en nosotros, ¿no? En nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué dice Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos van a recibir la tierra por heredad. Versículo 6. Versículo 6. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre. ¿Quiénes tienen hambre ahorita? Pantera tiene hambre, levanta la mano. En verdad yo también tengo hambre. Pero acá dice hambre de qué? Hambre de justicia. Pantera, escucha bien, Pantera. Termina el versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de lo bueno, de lo correcto, de lo que es agradable ante los ojos de Dios, ¿no? Es lo que dice aquí, ¿no? Entonces, habla, como les he mencionado, de lo que es justo, de lo que es recto, sin nada de injusticia, de corrupción. No. Es aquella persona que busca hacer lo justo, ¿no? Lo correcto. Un ejemplo que les doy es cuando te para el policía de repente y has cometido tú una falta, ya sea manejando o te encontró haciendo algo que no debías hacer, que está en contra de la ley, en contra de Dios también. Y tú, para ocultar o para zafarte de aquella multa o zafarte de lo malo que hiciste, quieres ofrecer algo al policía, ¿no? Eso para nada es buscar justicia. Lo justo es que tú seas multado o castigado por lo malo que hayas hecho, ¿no? Eso es lo justo. Entonces, acá Jesús está diciendo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, de aquellas personas que realmente buscan lo correcto, ¿no? Lo justo, lo que es, lo justo. O si estás viniendo en el bus y el cobrador del bus no te ha cobrado y tú ya tienes que bajarte, ¿qué haces en ese momento? ¿Le vas a pagar al cobrador o simplemente te bajas? Ah, se olvidó. ¿Qué haces tú, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Gané mi pasaje, ¿no? No. Debemos ser justos, ¿no? Debemos hacer lo correcto, ¿no? Debemos hacer las cosas que a Dios le agradan, ¿no? Esto es lo que debemos hacer, ¿no? Entonces dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Hambre y sed de justicia. Cuando tenemos hambre, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos hambre? Laurita tenía hambre antes de empezar la enseñanza. ¿Qué hizo? ¿Qué hiciste? Se fue a comer porque tenía hambre. Eso es lo que vamos a hacer si tenemos hambre, ¿no? Entonces, si tenemos hambre y sed de justicia, lo que vamos a hacer, ¿qué cosa es? Lo justo, lo correcto, lo que agrada a Dios, ¿no?
Eso es lo que tenemos que buscar hacer, ¿no? Lo que agrada a Dios, lo justo. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y qué dice? Porque ellos serán saciados. Ellos serán satisfechos. Ellos estarán gozosos de haber hecho lo justo, lo que es correcto, ¿no? Y no haber hecho alguna trampa, algo por ahí, ¿no? Algo oculto, algo escondido, ¿no? Sino que se hizo lo que realmente era agradable ante los ojos de Dios. Versículo 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Entonces, bienaventurados aquellas personas que son misericordiosas, ¿no? Aquella persona que ayuda a quien lo necesita, o si simplemente vemos dentro de este grupo a alguien llorar, a alguien sufrir, el que tiene misericordia como que se apiada de esta persona, ¿no? Se conmueve por el dolor que está pasando esta persona y se acerca, ¿no? Y de alguna manera le muestra consuelo, le muestra ánimo, le muestra apoyo, que no está solo, lo anima. Y si necesita algo, trata de dárselo, ¿no? Esto es ser misericordioso, ¿no? Compadecerse de las demás personas, de quien está sufriendo, de quien está necesitando de algo. La persona misericordiosa es aquella que se compadece y trata de ayudarlo. Entonces Jesús está diciendo, bienaventurados, ¿quiénes? Los que son misericordiosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos van a alcanzar misericordia. ¿Misericordia de quién? ¿De quién vamos a alcanzar misericordia? ¿De quién? De Dios. De Dios, de verdad. Y por eso Jesús dice, bienaventurados son los misericordiosos. Tienen una muy buena actitud al compadecerse de los demás. Y Jesús dice, ellos también van a recibir misericordia, ¿no? La Biblia dice, ¿no?, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, para encontrar gracia y misericordia en el trono de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de Dios para encontrar gracia y misericordia. Y esto es lo que Jesús dice, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿no? Versículo 8. Versículo 8. Dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Cuando vemos este versículo, bienaventurados los de limpio corazón, habla de personas que dentro de sí están puras, purificados, ¿no? Limpios, correctos en sus corazones, ¿no? Y dice, ellos van a ver a Dios, los que tienen limpio corazón. Los que tienen limpio corazón, veremos a Dios. Pero de repente tú dices, ¿no? Que yo no tengo limpio mi corazón, ¿no? Todo lo malo que he hecho, todo lo malo que he vivido, ¿no? Mi corazón, nada limpio encuentro, ¿no? Pero quiero que vayamos a Salmos capítulo 51:10. Vayamos a Salmos 51:10.
Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Nuevamente lo leo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es lo que dice el salmista, ¿no? Un salmo de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto dentro de mí, ¿no? Que sea nuestra oración, que sea nuestra petición también, ¿no? Y podemos estar seguros que en Jesucristo nosotros podemos ser totalmente lavados, totalmente limpiados. Porque, ¿qué dice la Biblia, no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Limpiar nuestro corazón de cualquier tontería, porquería que haya dentro de nosotros, ¿no? Entonces, podemos gozarnos, alegrarnos de lo que dice Jesús, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice, ¿no? Los de limpio corazón. Jesús, cuando habló a los escribas, a los fariseos, ¿no? Jesús les dijo, ¿no? Ustedes están limpios por fuera. Ustedes aparentan ser buenos creyentes, ¿no? Espirituales, ¿no? Santos. Pero por dentro están podridos, ¿no? Por dentro están contaminados. Por fuera están blanquitos, por fuera están bien bacán, ¿no? Vasos limpios, ¿no? Pero por dentro están podridos, cochinos. Eso es lo que Jesús les dijo a los escribas y fariseos, ¿no? Y Jesús está diciendo, bienaventurados los de limpio corazón. No aparentemos estar limpio, ¿no? Dice limpio de corazón. O sea, habla de lo interno de nosotros. De nuestro corazón, ¿no? De nuestros pensamientos y todo eso, ¿no? Bienaventurados los de limpio corazón. Y bueno, y lo que el salmo que leímos sea nuestra oración también, ¿no? Crea, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí, un corazón limpio, ¿no? Que nos dé un corazón limpio. Dice, y veremos a Dios. Versículo 9, si no me equivoco. A ver. Sí, 9. Pero hasta el momento, a ver una pequeña lista, ya que para ayudar a Jenny. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los que tienen limpio corazón. Y ahora vamos a ver, bienaventurados los pacificadores, en el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, ¿no? Los pacificadores. Automáticamente pensamos, ¿no?, en aquellas personas que si ven una pelea, ven una riña, ¿no?, una discusión, el pacificador va a venir ¿a qué? ¿A ser el referee? ¿El árbitro? No. Va a calmar las aguas, ¿no? Va a separar, ¿qué pasa? ¿No? Tranquilos. Ese es el pacificador, ¿no? Y bueno, prácticamente es aquellas personas que buscan hacer la paz, hacedores de paz. Los que buscan ¿qué cosa? Reconciliación, ¿no? Los pacificadores. Entonces, bienaventurados los que son pacificadores, los que buscan hacer la paz, ¿no? Hay otros que buscan echarle más leña al fuego, ¿no? Pero ahorita Jesús está diciendo, bienaventurados los que son pacificadores, los que buscan reconciliación. Y bueno, y el caso puede ser, ¿no?, de que si a ti te hicieron el daño, te jalaron el pelo, no te saludaron,
te miró mal. Tú debes aún así ser pacificador, ¿no? No buscar vengarte, no buscar contestarle de la misma manera, ¿no? No ser vengativo o vengativa, sino ser pacificador, ¿no? Ser pacificadora, buscar la reconciliación, ¿no? Eso es lo que Jesús está diciéndonos. Bienaventurados los pacificadores, ¿no? Y dice, porque ellos serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios, hijos de Dios. Y sabemos, ¿no?, que no todos son hijos de Dios, ¿no? No todos son hijos de Dios. Son hijos de Dios aquellas personas que reciben al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la Biblia? Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, tienen la potestad o el derecho de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Mas, ¿quiénes los recibieron? ¿A quién? A Jesús. Tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y bueno, aquí Jesús está diciendo, quienes son pacificadores serán llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios, ¿no? Es lo que vino a hacer Jesús. ¿Qué vino a hacer Jesús? A morir por la humanidad, por el mundo. Nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque pecábamos contra Él. Lo que nuestra carne quería hacer, lo hacíamos. Queríamos complacer lo que nuestra carne nos pedía, ¿no? Éramos enemigos de Dios por naturaleza. Pecábamos contra Él. Dios no estaba en nuestros pensamientos. Pero Jesucristo vino a morir en la cruz, ¿no? Y por medio de Jesús es como nosotros podemos tener paz para con Dios. Podemos estar en paz con Dios. Ya no enemigos de Él, sino ahora más bien hijos de Dios, por medio de Jesucristo. Y eso es lo que vino a hacer Jesús. Morir en la cruz por nuestros pecados para nosotros poder tener acceso a Dios. Poder ser hijos de Dios por medio de Jesucristo. Entonces, hasta este momento, todavía no acabamos, pero hemos visto un montón de características, ¿no? Y podemos decir, estas características que hemos visto, es humilde, manso, que quiere hacer lo justo, que es misericordioso, son características ¿de quién? De un hijo de Dios, de una hija de Dios. Estas cosas son características de un hijo e hija de Dios, ¿no? ¿Y qué dice Jesús al inicio? Bienaventurados todas aquellas personas que tienen estas características. ¡Oh, cuán feliz! Entonces, ¿podemos nosotros vivir felices viviendo de esta manera? Viviendo de esta manera podemos ser felices. Teniendo todas estas características que Jesús acaba de enseñar, ¿no?, desde el monte a los discípulos. Y bueno, y hoy en día también nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Una frase que apunté dice, mientras más poseamos estas características, menos mis situaciones de este mundo me afectarán. Mientras más poseemos estas características, las cosas que pasan en el mundo menos nos van a afectar, ¿no? Mientras más poseemos estas características. Continuamos, versículo 10. Vamos a leer del 10 al 12, porque casi similares. Versículo 10 al 12, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces nuevamente lo leo el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Jesús dice, siéntanse felices. ¿Quién? ¿O quiénes? Aquellos que pasan persecución por causa de la justicia, ¿no? O podríamos decirlo, por causa de Jesús. Hay personas que han ido a la cárcel por Jesús, ¿no? Porque estaba prohibido predicar, porque estaba prohibido la reunión como iglesia. Y estas personas, por cumplir, por obedecer a Dios, tuvieron que ir a la cárcel o tuvieron que ser castigados. Y Jesús dice, bienaventurados son aquellos que han sufrido persecución por causa de Cristo. Oscar también muchas veces ha tenido que ir a la comisaría, ¿no? Pero no por algo malo que él haya hecho, sino porque estaba compartiendo el evangelio con personas, ¿no? Y se les encontró algo prohibido y se los tuvieron que llevar con todo y Oscar a la comisaría. Pero en cierta manera fue por causa de Cristo. Claro, no pasó a mayores, ¿no? Pero son pequeñas cosas que le pasaron, ¿no? Pero en otros países pasan cosas graves, ¿no? Los encarcelan, les prohíben, los amenazan. ¿Y qué dice Jesús? Bienaventurados son cuando sufran ustedes persecución. Cuando el gobierno los siga ahí, ¿no? Prohibiéndoles que hablen el evangelio. Siéntete bienaventurado, dice Jesús. Cuando es por la justicia, ¿no? Porque si has hecho algo malo y la justicia te corretea, ahí no te sientas feliz, ¿ve? Porque son consecuencias de lo malo que has hecho, ¿no? Pero bienaventurados seremos cuando padezcamos persecución por causa de la justicia, porque dice de ellos es el reino de los cielos. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces, cuando los insulten, cuando le digan religioso, fanático, hermano, brother, varón, todos los términos, ¿no? que normalmente le dicen a los que son cristianos, a nosotros, aleluya, o te cantan alabaré, alabaré. Dice, siéntete gozoso. Quizá en el momento cuando te digan todas estas cosas, tú te puedes sentir avergonzado o te puedes desanimar. Pero no, Jesús dice, siéntete bienaventurado, ¿no? Cuando te insulten, cuando te persigan, cuando se burlen de ti. Si se burlan de ti porque eres cristiano es porque realmente has sido luz, has sido sal. Por algo es que te molestan, ¿no? Porque has mostrado alguna luz delante de ellos, ¿no? Y Jesús dice, siéntete bienaventurado. Y todas las cosas que te digan, dice, toda clase de mal que te digan, son mentiras nada más, ¿no? Cuando te vituperen, hablen mal de ti, hablen calumnias, cualquier cosa que realmente no hayas hecho, ¿no? Pero es simplemente mentiras. Y Jesús dice, siéntete bienaventurado. Y el versículo 12 ya no dice la palabra bienaventurados, pero miren cómo dice, gozaos y alegraos, que prácticamente es lo mismo que bienaventurado. Pero dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón o la recompensa es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué profetas? ¿A qué profetas persiguieron antes de los discípulos? Jeremías, a ver por ahí, Juan el Bautista también, ¿no? Isaías. Bueno, no, Daniel también sufrió, ¿no? Daniel tuvo que ir al foso de los leones también, ¿no? Por haber estado orando ante Dios, ¿no?
Pero miren lo que dice el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? No tengas tu mirada nada más aquí en la tierra, sino mira a las cosas de arriba, mira a lo eterno. Todas estas cosas vas a pasar, de lo cual tú te tienes que gozar y alegrarte, aún lo malo que te pueda pasar. Pantera, tantas cosas malas que le ha pasado y está acá feliz esta panterita. Dice, enfócate en lo eterno. Dice, porque la recompensa es grande en los cielos. ¿Qué dice? Es grande, el galardón es grande en los cielos. La vida eterna. La recompensa es grande, de verdad. Así que perseveremos. Vivamos de acuerdo a la vida que Jesús nos enseña en estos versículos, con todas estas características. Humilde, manso, misericordioso, pacificador, tener limpio nuestro corazón. Apliquemos todo esto. Y como dice Jesús, ¿no? Vivamos bienaventurados. Y cada una de esas cosas, de esas características, Jesús dijo algo después, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, porque ellos serán saciados, porque ellos recibirán misericordia. Y ahora, porque la recompensa es grande en los cielos, ¿no? Ese es lo que nos espera, la eternidad. Claro, la vivimos desde el momento que hemos creído en Jesús, hemos recibido a Él en nuestras vidas, hemos decidido seguirle. Desde ese momento ya tenemos vida eterna. Pero cuando estemos ya cara a cara con Dios, ahí, bueno, va a ser totalmente sorprendente, ¿no? A ver, vamos a seguir leyendo. Entonces, el sufrimiento que está hablando aquí Jesús, esto no me acuerdo quién dijo esto, pero en alguna enseñanza, no me acuerdo si Víctor fue el que mencionó esta frase, no me acuerdo quién, pero dice esto, ¿no? Si quieres evitar todo esto del sufrimiento, ¿sabes qué tienes que hacer? No vivir como Cristo. Si quieres evitar la persecución, los insultos, las burlas, no vivas como Cristo. Pero nosotros estamos llamados a vivir como Cristo, ¿no? Pero si no quieres vivir, o si quieres evitar todo esto, no vivas como Cristo. Pero si vives como Cristo, vamos a pasar todo esto, ¿no? Pero igual somos vencedores, porque Jesús dice, siéntete feliz, gózate, alégrate. Oh, cuán feliz de haber sido insultado por Cristo, ¿no? Por algo bueno que hiciste. Te molestan. Siéntete feliz, ¿no? Pero vamos a... Como resumen, no sé si estas características que hemos visto de lo que Jesús está enseñando son parte de nosotros. De repente tú en tu mente has estado contando, bueno, esto sí soy. Esto también, uy, pero esto no. Uy, esto peor, ¿no? No sé si así has estado, o no tienes ni uno alcanzas de repente, ¿no? Pero lo que te animo es que tú puedas decirle a Jesús, ¿no? Jesús, te necesito. Señor Jesús, no soy nada de estas características, no tengo ninguno de estas cosas, pero yo quiero seguirte, Jesús. Cámbiame, lléname de ti, ¿no? Vacíame de mí, lléname de tu Espíritu Santo. Para hacer lo que es agradable ante tus ojos, ¿no? Y para vivir de esta manera. Y aún vivir con este gozo que solamente en Dios podemos encontrar, ¿no?
Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra. Señor, crea en nosotros un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Ayúdanos, te necesitamos, Señor. Oramos en tu santo nombre, Jesús. Amén.